López, experto en comercio exterior y colaborador del Financiero. Bienvenido, Rafa. Hola, Susi, ¿qué tal? Pues bueno, Moisés Kalach dijo hace unos momentos que la respuesta de México a estas imposiciones arancelarias de Trump reaviva la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la mesa. ¿Tú cómo ves el escenario que llevamos platicando ya durante muchos meses, un estira y afloje que... Una telenovela comercial, ¿sí? ¿No? Podría ser. Yo creo que hay un eje conductor de todo esto que corre paralelo a la negociación económica, que es una agenda política interna de la Administración Federal de Estados Unidos, que lo hemos mencionado aquí contigo en varias ocasiones. Conforme la agenda de política interna de la Administración Trump se cumpla o no se cumpla, podremos ver cómo va fluyendo o cómo se va deteniendo la renegociación del Telecán, o bien lo que ahora está sobre la mesa, que es la posible negociación de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, que ya hoy la Secretaría de Economía manifestó muy claramente que no está en la intención de México y aparentemente del gobierno canadiense tampoco. ¿Qué posibilidades? Bueno, ya vimos que México descarta esta posibilidad, pero tú, ¿qué tan viable ves esto de una negociación bilateral tanto con México como con Canadá? ¿Cuáles serían las ventajas o las desventajas? Yo creo que hay un escenario en dos sentidos donde lo tenemos que analizar. Por una parte, el gobierno mexicano ganó fuerza al momento de no ceder a la presión estadounidense en temas como el aspecto comercial, que imponía o buscaba modificar lo que eran las reglas de origen y su contenido en materia automotriz, estacionalidad agrícola, cláusulas 11, entre otros. México gana fuerza, el gobierno de la administración mexicana gana fuerza. Sin embargo, al mismo tiempo que gana fuerza en su posición frente a los Estados Unidos, pierde momentum. ¿Por qué? Por las condiciones político-electorales que tiene nuestro país actualmente. Entonces, ¿qué tanto va a jugar de un lado u otro la balanza estos dos aspectos? Será lo que iremos viendo en lo que resta de la actual administración. ¿Qué vemos? No vemos realmente posible que un acuerdo bilateral esté en el interés de la actual administración federal mexicana, pero esto va a cambiar definitivamente al corte del 2 de julio. Con base en lo que vemos en las encuestas, es muy poco probable que al menos la continuidad del mismo partido ahorita en la administración federal en México se dé a partir del 2 de julio. Y quien llegue puede mantener una línea similar en la negociación. Hablamos de Anaya, hablamos de Meade, o realmente a lo mejor romper y tratar de ver algo distinto como sería la administración López Obrador, claro, que no se ha expresado al respecto. Lo vimos en el debate, en el último debate. Sí, porque hasta el momento esta administración ha dicho no vamos a llegar a un acuerdo light, que podrían decir que sería algo preliminar a las elecciones, tampoco va a haber negociación bilateral, entonces esto nos da a entender que se daría hasta el 2019 la renegociación, pero tal vez si Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia y dice yo sí quiero un acuerdo bilateral, o sí, bueno, no, eso ya dijo ahorita Gerardo Esquivel que no, pero tal vez un acuerdo cambiarían light. Las prioridades. Exacto. Y a lo mejor sí se cede en materia automotriz o no se cede en materia agrícola para beneficiar uno u otro sector. Yo creo que ya estamos en un terreno meramente de especulación, porque lo que es un hecho al día de hoy es que el Tratado de Libre Comercio se sigue implementando en la praxis cotidianamente. Los sectores que se benefician de él lo siguen empleando. ¿Qué vemos? Las afectaciones coyunturales en las que tenemos el tema de aluminio, de acero, por ejemplo, del que ahora padece la industria mexicana, y la respuesta de la Secretaría de Economía en materia de una canasta de productos que busca ser afectada de importaciones estadounidenses que no obedecen en términos de ser recíprocos en cuanto a productos, pero sí en cuanto a monto del daño que la industria mexicana puede recibir. Sí, es el mismo, ¿no? Monto, digamos, equivalente. Los 3,000 millones de dólares, ¿no? Ildefonso Guajardo decía que esto de cierta manera también va a ayudar a contener la inflación. ¿Qué tanto puede? Lo hizo anteriormente cuando México buscaba abrir el acceso del transporte mexicano en rutas estadounidenses durante la administración de Barack Obama, permitir a los trailers mexicanos ingresar a Estados Unidos, y una medida similar hizo que estados que no tenían afectaciones por el comercio con México, al implementarse esas medidas temporales, lo tuvieran. Es exactamente lo que México está tratando de buscar. Ejemplo concreto, México lo que no quiere es tener una cuestión recíproca en productos donde a lo mejor para México no hay una afectación, pero sí en cuestiones como la carne de cerdo importada de Estados Unidos, de la que México adquiere al año 850,000 toneladas.
¿Y qué tanto crees que pueda presionar esto a los empresarios? Las autoridades mexicanas han dicho que pues esperan que los empresarios sientan presión en este sentido y a su vez ellos presionen al gobierno estadounidense para retirar conforme avance el tiempo, a lo mejor los meses subsecuentes, pero tiene que haber un respaldo o un abrirse puertas la Administración Federal de Estados Unidos. Okay. Y lo veo poco probable, al menos de aquí a noviembre. ¿Por qué? Porque son las elecciones intermedias en Estados Unidos, las elecciones del Congreso, y me parece que si algo se puede anticipar es que al menos de junio a noviembre la postura de la Administración Federal se mantenga igual o, por el contrario, se endurezca todavía más. ¿Por qué le habla a una serie de votantes internos? Que eso es, otra vez, regresamos al eje temático. Esto es una negociación enfocada en una necesidad política que tiene la administración de Trump, que no originalmente empezó como una necesidad político-económica, comercial, sino meramente como una necesidad política. Y es lo que vamos a ver de aquí a noviembre, ¿no? Así es, pues presiones políticas siguen ensombreciendo la renegociación de Telecán y la relación bilateral. Tristemente. Muchas gracias por el análisis. Susi, de Rafael siempre. López, experto en comercio exterior. Nos vemos pronto. Por supuesto.